Tramo final de esta agenda propia del día de hoy, en vísperas de una nueva sesión en el Congreso, donde no solamente afuera, como dijimos durante todo el programa, vamos a estar marchando, sino donde adentro el gobierno va a buscar dictamen para aprobar el DNU que autoriza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno. Esta mañana, aparte, el ministro de Economía, Caputo, en declaraciones públicas estuvo dando una serie de imprecisiones que sumaron incertidumbre. O sea que el Congreso se apronta a aprobar algo que lo desconoce casi todo. Claramente lo que le están pidiendo al Congreso es que firme un cheque en blanco. Porque no hay ninguna precisión. Al creador de la libra. Al creador de la libra, exactamente. Bueno, ya no solo tiene facultades extraordinarias delegadas un estafador, sino que a la vez está pidiendo que le deleguen la posibilidad de hacer cualquier tipo de acuerdo, porque no hay ninguna precisión ni respecto al monto, ni respecto a cómo va a entrar el dinero, ni con qué condiciones, cuáles son los compromisos que la Argentina asume. No hay absolutamente nada en el decreto que el Congreso tiene que aprobar. En este sentido, lo que uno puede deducir de lo que dice el decreto es que el apoyo del fondo tendría que tener, por un lado, un compromiso de aportarle el capital a la Argentina para pagar los vencimientos de capital desde el 2026 al 2029, y al mismo tiempo un stock de guita que tiene por objeto hacer ese cambio entre las letras que tiene el central, que son una suerte de pagaré en pesos que en realidad nunca, de pagaré en dólares que nunca se paga, y en donde lo que tendríamos es ya una nueva deuda con el fondo. En total eso sería un crédito de aproximadamente 22.300 millones de dólares, lo que estaría en discusión, de los cuales 10.000 tendrían que entrar y el resto se iría dando en función de los vencimientos entre el 26 y el 29, 2026 y 2029. Claramente es una ampliación muy importante del capital de deuda con el fondo, pero el primer punto es cheque en blanco. Segundo, ilegalidad absoluta, ¿no? Porque claramente la Constitución Nacional dice con claridad que el Congreso es el que debe entender en el tema de la negociación de la deuda y además prohíbe delegar en el Ejecutivo, sin que se establezcan plazos y objetivos precisos en circunstancias extraordinarias. Consecuentemente, no hay ninguna razón para aprobar una cuestión de esta naturaleza. El otro elemento es que el crédito que nosotros tenemos con el fondo, es bueno dejar en claro que recibimos 44.900 millones de dólares, pagamos 12.600 millones de dólares de intereses y hoy seguimos teniendo la misma deuda. Es decir, la misma deuda de 44.000 millones sigue acá y esta es la que vamos a incrementar por el monto que nos den ahora. Es decir, la vamos a llevar a 52, a 60, a 65, depende de lo que se termine dando. Entonces, y lo que es importante ver es que en tanto el capital siempre se mantiene, lo que se mantiene es la condicionalidad sobre la Argentina y la supervisión permanente del organismo de acá al 2034. Es decir, acá claramente hay una estrategia geopolítica de subordinar a la Argentina a la discusión permanente de su rumbo con el fondo y por interpósita cuestión con los Estados Unidos de Norteamérica. No es, me parece que el tema del contenido geopolítico del crédito que se dio con Macri, que se amplía con Milei, es absolutamente indispensable. Y para un único objetivo, que es sostener el esquema de valorización y de acumulación financiera de manera tal de mantener pisado el dólar de acá hasta las elecciones. Y la razón por la que se vienen perdiendo millones y millones de dólares es porque hay una percepción de que el fondo quiere ponerle algún límite a este tipo de manejo cambiario que viene haciendo el gobierno, y como no hay ninguna información, es que se siguen perdiendo reservas
que ya van en casi más de 700 millones de dólares en los últimos 2 días. Ahora, pese a la ilegalidad y la oscuridad de este DNU, y que además el pueblo está manifestando, como hablamos todo el programa, cierto cansancio y cierto hartazgo de este modelo económico, el Congreso parece no tener demasiadas intenciones de poner un límite, al menos a algunos bloques como de la oposición dialoguista, como le gusta llamar a algunos, como la coalición cívica, anticipó que va a acompañar este DNU, del que, insisto, el gobierno no dice nada, prácticamente nada. ¿A qué responde que el Los Congreso? bloques del PRO, de Coalición Cívica, de Innovación Federal, que reúne a varios partidos provinciales, entre ellos algunos del PJ, como el caso de Tucumán, están convalidando un acuerdo a libro cerrado. No se conoce ni monto, ni condiciones, ni términos de esta nueva estafa que el Fondo Monetario Internacional y Caputo y el gobierno de Milei le hacen al pueblo argentino. Por eso es que nosotros decimos que el día de mañana será un día nuevamente de gran movilización. Se va a volver a ver en la Argentina esta doble cara. Congresales que renuncian a su responsabilidad, que violan la Constitución, un poder ejecutivo que sigue fugando hacia adelante, demostrando que es eficiente para garantizar la fuga de capitales en la Argentina y el enriquecimiento de muy pocos en nuestro país, y por otro lado, un pueblo movilizado, porque vamos a estar movilizando desde las 2 centrales para repudiar este DNU de acuerdo con el fondo, para rechazarlo, exigirle al Congreso que lo rechace y nuevamente para abrazar a los jubilados. Porque si hay un sector, además, que va a ser perjudicado particularmente en esta exigencia que viene haciendo el fondo desde hace muchos años, que es la de modificar el régimen previsional en la Argentina, son exactamente los jubilados. O sea que los vamos a abrazar mañana, no solamente por su coraje, por su valentía, por su dignidad, sino también porque es uno de los sectores sociales más afectados por esta estafa con el Fondo Monetario Internacional. Mañana a las 4 de la tarde vamos a estar ahí en Rivadavia y Montevideo, en la Plaza Congreso, exigiéndole al Congreso de la Nación que no siga convalidando la suma del poder público, que es una infame traición a la patria, convalidando a un Milei, a un estafador que siga concretando nuevas estafas al pueblo argentino. A mí me parece que es importante recordar que ya sería el segundo papelón lamentable del Parlamento Nacional, porque el primero fue el que ocurrió en la etapa del gobierno de Alberto Fernández, cuando el Parlamento vota el acuerdo con el fondo, validando la estafa que había implicado el endeudamiento que había tomado el macrismo. Y me parece que estamos a las puertas de un papelón similar. Es bueno dejar en claro en ese sentido que ninguna sanción parlamentaria elimina una ilegalidad, un delito. La ilegalidad sigue presente, la ilegalidad de origen existe. Más allá de que sancione el Parlamento lo que quiera, sigue siendo ilegal. La deuda que se está tomando es absolutamente nula desde la jurisprudencia de la Argentina, y es fundamental esto para que quede claro de cara a las posibilidades de un gobierno diferente, de carácter popular, que implica pararse en el lugar de desconocer los actos de ilegalidad como punto de partida para cualquier rediscusión, y de ubicar al fondo en el terreno de la corresponsabilidad con el tema de la deuda. El fondo no es parte de la solución, es parte del problema. Y las deudas se pagan, pero las estafas no. Y esa manera de pararse es indispensable como parte de una estrategia política diferente para un gobierno popular. Bueno, se nos acabó el programa. ¿Querés decir algo? No, es que si no, Nos van a matar. le va a pasar lo que le pasó a Alberto Fernández y a Cristina Fernández. Por no investigar la deuda, por convalidar una estafa, terminaron defraudando al pueblo argentino. Y esto es muy importante. El próximo gobierno, y yo estoy seguro que más temprano que tarde, esta nefasta experiencia de Milei el pueblo se la va a sacar de encima, para que lo que emerja como posibilidad esperanzadora en adelante requiere anular
estas estafas que el gobierno de Milei está definiendo por decreto. Me quedo con que recurrir al Fondo Monetario en las finanzas y a la represión en las calles no son buenos síntomas. Claramente no. Bueno, nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde en esto que dimos a llamar Agenda Propia por Somos. Gracias por estar ahí.